El día del libro quiero leerte y otro día cualquiera también. Lo que más me gusta de un libro físico que se puede coger en una biblioteca y se puede prestar entre unos y otros para cuidar a nuestro planeta, pues lo que más me gusta de un libro físico es que lo puedes abrir al azar en cualquier momento y leer lo que toque. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, primero os voy a leer esta pequeña introducción. Todos somos personas. Tal vez tu belleza resuene en mi alma. Tal vez tu corazón desnudo despeje mi dolor. Tal vez tu simple mirada me ilumine. Tal vez me inspires. Ser Core. ¿Alguna vez había estado más allá de un estado de ánimo? ¿Alguna vez había sentido tanta compasión? ¿Alguna vez había observado la oscuridad detrás de las estrellas? ¿Alguna vez había encontrado tanta belleza en cada instante? ¿Alguna vez había agradecido con el corazón? ¿Alguna vez había escuchado con tanta atención incluso la lluvia? ¿Alguna vez me había entregado a través de los ojos de las palabras? ¿Alguna vez había sentido una conexión global? ¿Alguna vez había sido servicial? ¿Alguna vez me había sentido alegre a pesar de las circunstancias? ¿Alguna vez había disfrutado la soledad? ¿Alguna vez había venerado el silencio? Aceptar es relajarse, no exigir, es ver con amor aquello que imaginabas era un obstáculo. Estaba un examen, era sobre arte, lo necesitaba para el trabajo, me lo exigían, pero no tenía ni idea, tampoco había podido prepararme, tenía una vida muy complicada, mi pareja estaba muy enferma. Mentí en el trabajo y me fui al examen. Necesitaba el dinero. Llegué allí, era un aula con miles de materiales. El examinador nos miró y nos dijo coger material y empezar a hacer una obra de arte, una escultura individual. Tenéis 30 minutos. Es una improvisación. Cuando terminé se habrá acabado el examen. Una improvisación, ¿cómo iba a improvisar si no tenía ni idea? Entré en pánico. De repente la imagen de mi pareja vino a mi mente. Tenía que hacer algo. En un segundo cogí una lámina como de metal, como una rejilla, parecía un colador, estirado. Me puse muy nervioso, era lo que quedaba, y empecé a moverlo sin saber qué hacer. Al empezar a moverlo nervioso, vi cómo se rompía y se hacía un agujero. Escuché todos mis pensamientos gritando que era imposible salir de aquella victorioso y volví a ver en mi cabeza a mi pareja. Tenía un motivo muy fuerte para luchar por aquello. Así que me calmé y puse mi cabeza vacía. Miré a la lámina y el agujero y entonces lo supe. El agujero era por donde yo tenía que empezar a deshacer poquito a poco aquellos hilos metálicos rotos que ya se habían formado y sacar desde allí para arriba esculturas, una persona, un árbol. Lo acepté, cogí esas partes que se deshacían y empecé a construir lo que acabó siendo la escultura preferida del aula y lo que me llevó a mi sueño, a ganar dinero y a recordar que a veces el roto es la salida. Agua eterna, purifica todo lo que tocas. Qué armoniosa energía, qué sobriedad en el ambiente, qué sensación invade el cielo cuando la atmósfera estaba tan cargada y de repente llueve. ¿Te has parado a sentirlo? Cae agua del cielo, pura bendición que lo armoniza todo. ¿Alguna vez has meditado sobre el ciclo del agua? Cómo cae del cielo, cómo se evapora, cómo vuelve, como si tuviese una cualidad eterna. Piensa en el experimento de la maicena y el agua. Mezcla harina de maicena con agua y verás cómo se comporta, como líquido o sólido, esa mezcla según la fuerza que tú ejerzas. Golpea la mezcla fuertemente, con violencia, y se resistirá, parecerá un sólido. Se convierte en un sólido. Prueba ahora a introducir tu mano con suavidad, pacífico, lentamente. Entonces no habrá resistencia. Te encontrarás con un líquido. Me encanta este experimento porque te ayuda a comprender cómo surge la resistencia. La resistencia surge con la violencia. Cuando quieres algo por encima, incluso de los demás, todo se resiste. Será como la maicena y el agua. Todo se vuelve más difícil, prácticamente imposible. No funciona, se bloquea. Pero si lo haces con suavidad, pacíficamente, con fluidez, todo se vuelve fácil, maleable, posible.
como las hojas se dejan llevar por el viento. Cuando te des cuenta, elige no reaccionar como un ser no pacífico y verás lo posible. Tengo una varita mágica. Los niños pequeños son una fuente de inspiración, unos grandes maestros. Nunca dejes de observarlos. Puede que aprendas tanto de ellos. Un niño de 3 años se acerca a un adulto y mirándole con unos grandes y brillantes ojos llenos de ilusión le dice: ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo una varita mágica. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace? Magia. Estaba muy triste y le dije a mi varita: quiero estar contento. Y me puse contento. Naturaleza. Todo lo natural parece tener arte, música. Todo parece danzar con fluidez, suavemente, sin esfuerzo, como los árboles meciéndose con el viento. La naturaleza me libera. Fluyo, liberado. Aunque la naturaleza pueda parecer desordenada o sin sentido, si observas, siempre encontrarás inspiración y calma, algo que será un regalo. Lo natural siempre está cerca, solo debes de estar atento. Siempre que puedas, acércate a la naturaleza con tu mirada. Esa, en cualquier parte, se puede colar, solo debes de saber ver. El talentoso vuelo de los pájaros, el cielo calmado viendo las nubes pasar, el sol y sus inspiradores reflejos, los vivificantes árboles resplandeciendo tonalidades, el agua fluyendo, la formación natural de las nubes, las graciosas hojas y el viento, la lluvia alegre, las plantas y lo que inspiran a su alrededor. Descubre la naturaleza, obsérvala, siéntela, deja que te inunde, que te libere. Un humano puede flotar o hundirse a pesar de tener la capacidad de nadar. Un ser humano puede sentir una enorme tensión, un estrés casi autoprovocado que le limite su capacidad de flotación. Sin embargo, si recuerda lo que la naturaleza le enseña, esa armonía interna, si aprende la naturaleza de cómo ésta busca el equilibrio en cada momento, de lo natural, de los cambios y de cómo ella vuelve a la armonía, encontrará él también esa capacidad y se dejará flotar. La naturaleza danza, esa armonía se adapta, liberadora. ¿Cuánto nos puede enseñar? Si estás atento, no tardarás en descubrirlo. Encuentra tu pasión. Sea cual sea tu situación, podrás ir explorando y encontrar lo que realmente amas, lo que te apasiona. Si descubres, encontrarás incluso una manera de meditar para ti. Recuerda a la mujer que trabajaba haciendo pompas de jabón. Fluía con su arte, con tal naturalidad que no podía estar pensando. No tener la cabeza llena de pensamientos. Deja espacio para la creatividad que te lleve a lo que a ti te regalará esa conexión. Las rosas para mí eran eso, rosas. Las rosas eran bonitas, naturales y tenía mis colores preferidos y hasta uno que no me gustaba, el amarillo. Sabía lo que casi todo el mundo sabía de las rosas. Ese día estaba en la terraza de mis padres, al lado del jardín. Este jardín rodeado de estímulos visuales nada naturales, rodeado de casas, cables de luz, sonidos lejanos de coches. El jardín tenía varios rosales. Uno tenía unas rosas con un olor característico. También eran mis preferidas. Hasta ahora, como veis, todo era muy mental, todo muy caracterizado, todo muy cerrado y lleno de opiniones. Las rosas y mi opinión sobre ellas. Volvamos a ese día. Ese día miraba el jardín como perdida, sentada en mi silla de ruedas. El dolor se volvía insoportable y de repente esa rosa me encontró. Se encontró con mis ojos y acarició suavemente mi alma. Me devolvió a esa conexión global, unificante, verdadera, ese momento. No es lo que haces, es cómo lo haces, desde dónde. Puedo bailar sin trascender nada, puedo bailar sin que sea nada significativo y simplemente puedo bailar. Puedo mirar una rosa pensando que es bonita y puedo simplemente verla. Y puedo decir unas palabras que suenen bien y provocar inquietud en el alma del que escucha. Y puedo pronunciar palabras que toquen el alma. No
por ser unas palabras especiales, sino porque no es lo que haces, es desde dónde lo haces, hasta ver una rosa. Conexión unificante, verdadera. Bueno o malo, y yo qué sé. Un artista dibujando cambia todo, cambiando la perspectiva. El punto de vista puede transformar su cuadro en algo totalmente distinto. Lo mismo pasa con la fotografía. Cambia la perspectiva y cambia totalmente una imagen. Se transforma. Parecerá algo totalmente nuevo. Piensa en esos artistas que colocan piezas de metal, de madera, puede que una silla o incluso algo de plástico en un montón aparentemente sin sentido en el suelo. Después te fijas y ves una cámara en un trípode, delante de un marco, apuntando al montón. Eso enmarca todo, le da perspectiva. Te asomas y ves que el conjunto desordenado forma la imagen de una cara. Todo cambia si cambias la manera en que miras. Si juzgas diciendo, por ejemplo, ese montón de cosas en el suelo es absurdo, ya no te asomarás al marco. Juzgar acorta tu mirada, tus opciones. ¿Por qué no dejar de juzgar en tu vida? Si mirando de otra forma se puede transformar tanto un montón de cosas sin sentido que estaban en el suelo, ¿no te da eso una pista de lo que podrías variar todo si en vez de juzgar te asomases a ver? Dejemos de sentirnos tan impresionados por el buen hablar, teorizar, vender y fingémonos, incluso en las escuelas y en la vida, en lo que importa, en la experiencia ajustándote en el momento. Volvamos a ser auténticos. Es una labor muy necesaria, naturales, auténticos, al momento. La práctica te devuelve a ese momento verdadero, a lo que estás viviendo. La práctica te puede volver vivificante. La práctica te devuelve a la experiencia global en cada instante. La práctica te acerca a las personas, a cada persona en cada momento. Deja las normas cerradas y tantas teorías y recuerda que siempre puedes hacer algo.